Moi bones a todos e bien llegados a outro programa de Cosplay Presta. Hoy vamos falavos del considerado el concurso mundial de cosplay que é el World Cosplay Summit. El World Cosplay Summit viene celebrándose desde va más de 20 años en Nagoya, que se considera a sí misma como la ciudad del cosplay y una ciudad que apoya el cosplay desde va años, inclusive cuando no estaba tan de moda fuera de Japón, y que decidió pues entamar a hacer un concurso mundial, por decirlo de alguna manera, donde parelles representantes de diferentes países faen una actuación y escuéllense a los que son supuestamente los mejores cosplayers de ese año. Este año participaron más de 30 países, entre ellos España, representada por Merinian y por Kaisi Wiwi, con una actuación de Fire Emblem, y la verdad que es un espectáculo digno de ver. El nivel de cosplay que hay en ese concurso es desacerado y la gente trabaja muchísimo e intenta hacerlo lo mejor posible. Este evento y los eventos en general en Japón no funcionan como en España. En el caso del Summit, la entrada al recinto, que no es un recinto en sí, fais en una zona de Nagoya con varios edificios, no hay que pagar ninguna entrada, salvo para ver lo que ya es la final de cosplay. Les entradas varían entre 10 y 60 euros, depende de la distancia, y a todos los que mercaben una entrada daban ellos un set con publicidad y con información sobre el concurso, la banderina que visteis antes y una bolsa pues bueno, para guardar cosas. Como en Japón el cosplay es un boom muy grande y están intentando, por decir de alguna manera, de regularlo, si vas a ir como cosplayer o vas a ir como fotógrafo, tienes que mercar como una entrada especial, que bueno, al final yo creo que no la mercaba todo el mundo, que cuesta como, no sé, como unos 10 euros al cambio más o menos, que acredita que bueno, que mercaste la entrada para tener derecho a estar allí, por decirlo de alguna manera. Allí hay una montonera de fotógrafos y es habitual que una cosplayer o un grupo de cosplayer se pongan en un sitio del evento, tengan un cartelo a los pies, bueno, imaginéis que estoy el cartelo, pues colocado así de pie con esas redes sociales y que se pongan en fila 15-20 fotógrafos a hacer fotos una detrás de otra. Por lo visto, es normal que luego te les pasen per WeTransfer, hay los que te les manden editales, otros que no, otros que te desen editales. Yo no fui con cosplay porque me parecía de algo bastante agobiante, entonces yo fui, como quien dice, yo fui de furtivo a verlo, a ver cómo era el ambiente. Tampoco es muy habitual andar con cosplay per la calle, y un tema con el que hay mucha polémica, sobre todo de parte de los cosplayers de allí. No les gusta que los cosplayers extranjeros vayan de cosplay per la calle, porque bueno, hubo bastantes problemas, sobre todo en el barrio este de aquí, Javara, hubo bastantes problemas de cosplayers grabándose per la calle, cruzando con el semáforo cuando no debes pel paso de cebra, grabándose vídeos, etc. Pero bueno, igualmente yo no daiba, sí que llevé cosplay y no me dijeron nada ni me pasó nada. En el caso del Summit, cuando se estaba haciendo el Summit, evidentemente aquello estaba tremado de cosplayers per todos los llaos, no sé si es que eso da quién, supongo que no. El Summit, aparte de este concurso en sí, también tiene ahora una serie de actos pues, que incluyen conocer al alcalde o alcaldesa de Nagoya, lleva tantos años haciéndose que evidentemente el cargo fue variando, y también antes del día del concurso hay una cosa que llaman la red carpet, que pues ponen una alfombra colorada en uno de sus edificios y los cosplayers representantes desfilen con la bandera del país, pues con cosplays bastante grandes también, per esa red carpet. Y al día siguiente fais una cosa que se llama l'Osu Parade. Osu y una calle de Nagoya que es una de las calles más conocidas de compras, no solo de figuras frikis, sino de ropa, de comida, de accesorios, de souvenirs, etc. Y el Summit coincide con el Festival de Verano d'Osu. Entonces, aparte de lo de cosplay, también hay pues, desfiles, representaciones en el templo, juegos tradicionales japoneses, y ese domingo, posterior a lo que es el día de la actuación, esos cosplay representantes también desfilen per esa calle y vamos, eso reúne a un montón de gente que va a verlos, hacerlos fotos, etc. Si tenéis la posibilidad y vos coincide por fechas, casi todos los años se fecho el primer fin de semana de agosto, no suele cambiar de fecha. Yo recomiendo vos ir a verlo, y una experiencia única, una experiencia muy distinta a lo que podéis hacer en España. Y la verdad que también recomendamos que esa calle de Osu, que tiene un montón de tiendas tanto tradicionales como de segunda mano y de todo tipo, y un sitio súper guapo para mercar cosas, y sobre todo tiene un ambiente muy distinto al que hay en Tokio o en Kioto. Y no tengo nada más que comentaros, más que volver a deciros que en Nagoya hay un sitio que paga